Luis Alfredo Garavito, conocido como La Bestia, es uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Su nombre evoca terror y repulsión no solo en Colombia, sino en todo el mundo. La magnitud de sus crímenes y la frialdad con la que actuó lo han convertido en un símbolo del mal absoluto. Y su caso sigue siendo objeto de estudio y debate entre criminólogos, psicólogos y la sociedad en general. Fue responsable de la tortura, violación y asesinato de al menos 193 niños en Colombia durante los 1990, aunque el número real puede superar los 300. Sus crímenes se extendieron por varias regiones del país, dejando una estela de dolor y miedo en comunidades enteras. Las autoridades, abrumadas por la magnitud de los hechos, tardaron años en conectar los casos y descubrir el patrón detrás de las desapariciones. Sus crímenes conmocionaron a Colombia y al mundo, exponiendo urgentes lagunas en las leyes de protección infantil. Los medios de comunicación nacionales e internacionales cubrieron el caso con intensidad, generando indignación y horror en la opinión pública. El caso de Garavito puso en evidencia la vulnerabilidad de los niños y la falta de recursos para protegerlos. Garavito se aprovechaba de niños de 8 a 16 años de entornos empobrecidos, atrayéndolos con falsas promesas. Utilizaba disfraces y engaños para ganarse la confianza de sus víctimas, ofreciéndoles trabajo, comida o pequeños regalos. Su capacidad para manipular y pasar desapercibido le permitió actuar durante años sin ser detectado, lo que aumentó el impacto de sus crímenes. La brutalidad y la escala de sus actos dejaron una cicatriz permanente en la sociedad colombiana y forzaron un ajuste de cuentas nacional. Las familias de las víctimas, así como toda una generación, quedaron marcadas por el miedo y la desconfianza. El caso impulsó debates sobre la justicia, la seguridad y la necesidad de reformas profundas en el sistema legal y social. Comprender el pasado de Garavito es clave para entender cómo puede surgir tanta maldad. Analizar su infancia, marcada por el abuso y la pobreza, nos ayuda a reflexionar sobre los factores que pueden contribuir a la formación de un criminal tan despiadado. Sin embargo, nada justifica sus acciones, y su historia nos obliga a mirar de frente la oscuridad que puede habitar en el ser humano. Su historia es una sombría advertencia sobre las consecuencias de la negligencia y el abuso, y la necesidad de entornos seguros para los niños. Nos recuerda la importancia de la vigilancia, la educación y el apoyo a los más vulnerables. Solo así podremos evitar que tragedias similares se repitan en el futuro. Mientras exploramos su vida, debemos enfrentar verdades incómodas y presionar para un cambio real. La memoria de las víctimas exige justicia y compromiso social, y nos invita a no olvidar nunca las lecciones que dejó este oscuro capítulo de la historia colombiana. Nacido en 1957 en Génova, un pequeño y pintoresco pueblo en el corazón de Colombia, Luis Alfredo Garavito fue el mayor de 7 hermanos. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por la adversidad y la pobreza, en un entorno rural donde las oportunidades eran escasas, y la violencia doméstica era tristemente común. Garavito creció en un hogar profundamente disfuncional, donde la violencia y el abuso eran parte del día a día. La falta de recursos y el aislamiento social agravaron aún más la situación, dejando a los niños vulnerables y sin apoyo. La brutalidad de su padre, un hombre conocido por su temperamento explosivo y su crueldad, moldeó los primeros años de Garavito, dejando profundas cicatrices psicológicas que lo acompañarían toda su vida. El miedo y la inseguridad se convirtieron en sus compañeros constantes. A pesar de este oscuro pasado, Garavito aprendió a ocultar su dolor y a presentarse como un hombre común. Se mezclaba en la sociedad con facilidad, pasando desapercibido entre la multitud y ganándose la confianza de quienes lo rodeaban. Con una habilidad inquietante para el disfraz, Garavito a menudo se vestía de monje, vendedor ambulante o incluso fingía ser una persona discapacitada. Estas identidades le permitían acercarse a los niños sin levantar sospechas, aprovechando la confianza y la inocencia de sus víctimas. Esta capacidad para engañar y manipular fue clave en la ejecución de sus crímenes. Durante años, logró operar sin ser detectado, moviéndose de ciudad en ciudad y aprovechando las debilidades del sistema para evadir la justicia. La doble vida de Garavito, aparentemente ordinaria por fuera, pero monstruosa por dentro,
es un rasgo escalofriante que comparten muchos delincuentes en serie. Esta dualidad le permitió ocultar su verdadera naturaleza, incluso de quienes lo conocían de cerca. Su historia resalta la importancia de la vigilancia, la educación y la conciencia colectiva en la protección de los niños. La comunidad juega un papel fundamental en detectar comportamientos sospechosos y actuar a tiempo. Comprender las fuerzas que moldearon a Garavito nos ayuda a reconocer las señales de advertencia y a prevenir futuras tragedias. Solo a través de la empatía, la prevención y el apoyo a las víctimas podremos construir una sociedad más segura para todos. La infancia de Garavito estuvo definida por el abuso y la negligencia incesantes. La tiranía de su padre lo dejó a él y a sus hermanos aislados y traumatizados. El abuso sexual y un ambiente hogareño violento agravaron su sufrimiento, distorsionando su sentido de sí mismo. A los 16 años, Garavito fue violado, profundizando sus heridas psicológicas. Sin apoyo ni intervención, internalizó la violencia, sentando las bases para sus crímenes posteriores. Su historia es un claro ejemplo de cómo el trauma infantil puede moldear un comportamiento destructivo. La intervención temprana y el apoyo son cruciales para romper los ciclos de abuso. Al comprender estas raíces, podemos abordar mejor las causas de la violencia. A medida que Garavito entraba en la edad adulta, su trauma no resuelto se transformó en fantasías violentas. Estas sombrías imaginaciones se convirtieron en su escape y finalmente en un ensayo para horrores de la vida real. Al carecer de salidas saludables o guía, sus fantasías se volvieron más peligrosas y elaboradas. La línea entre el pensamiento y la acción se difuminó, llevándolo a buscar víctimas que encajaran en sus escenarios imaginados. Esta progresión es común entre los delincuentes en serie, subrayando la necesidad de una intervención psicológica temprana. Reconocer y abordar el pensamiento desviado puede prevenir la escalada. El descenso de Garavito muestra el poder destructivo del trauma y la fantasía sin control. Los métodos de Garavito eran calculados y escalofriantes. Se dirigía a niños vulnerables usando disfraces para ganarse su confianza. Prometiéndoles dinero o trabajo, los atraía a lugares aislados. Sus crímenes abarcaron al menos 11 departamentos colombianos e incluso llegaron a Ecuador, complicando los esfuerzos policiales. Su movilidad y engaño le permitieron evadir la captura durante años. Las tácticas de Garavito resaltan la necesidad de vigilancia y educación para proteger a los niños. Comprender su enfoque ayuda a las comunidades a reconocer y prevenir amenazas similares. Solo a través de la conciencia podemos salvaguardar a los más vulnerables. La captura de Garavito en 1999 fue un momento decisivo en la historia criminal de Colombia. Tras años de miedo y angustia, la noticia de su arresto recorrió el país, trayendo alivio a comunidades enteras que habían vivido bajo la sombra de sus crímenes. Su detención puso fin a su reinado de terror, que había dejado una huella imborrable en la sociedad colombiana y en la memoria colectiva de miles de familias. Este hecho marcó un punto de inflexión para la justicia colombiana, obligando a las autoridades a replantear sus métodos de investigación y enjuiciamiento de crímenes atroces. Garavito fue arrestado inicialmente por intento de violación, sin que la policía supiera aún la magnitud de sus delitos. Sin embargo, durante los interrogatorios, pronto confesó más de 140 asesinatos, revelando detalles escalofriantes que estremecieron al país y al mundo. Su confesión permitió a las autoridades localizar los restos de muchas de sus víctimas, brindando respuestas, aunque dolorosas, a familias que llevaban años buscando a sus hijos desaparecidos. La cooperación de Garavito con la policía fue vista como un movimiento calculado, ya que esperaba obtener una reducción de su sentencia a cambio de información. A pesar de la magnitud y brutalidad de sus crímenes, la ley colombiana de la época limitaba la pena máxima a 40 años de prisión, incluso para los peores delitos. Esta limitación legal generó un profundo debate sobre la justicia y la proporcionalidad de las penas en Colombia. La noticia de la sentencia desató la indignación nacional, con ciudadanos exigiendo justicia verdadera para las víctimas y sus familias. Surgieron protestas y demandas de reforma legal, impulsadas por el dolor y la frustración de una sociedad que sentía que el sistema no protegía adecuadamente a los más vulnerables.
El caso expuso la insuficiencia de las penas existentes para crímenes contra niños, dejando claro que era necesario un cambio profundo en la legislación. Como resultado, la condena de Garavito llevó a cambios significativos en el sistema legal colombiano, incluyendo la revisión de penas y la creación de leyes más estrictas. Se introdujeron leyes más severas de protección infantil y penas más duras para quienes cometieran delitos contra menores, buscando garantizar que nunca más se repitiera una tragedia similar. El caso Garavito forzó un ajuste de cuentas nacional sobre la justicia, la protección de la infancia y la responsabilidad del Estado ante sus ciudadanos más indefensos. La teoría sociocultural de Vygotsky ayuda a explicar el desarrollo de Garavito. Al crecer en un ambiente abusivo, internalizó la violencia en lugar de la empatía. Sin interacciones sociales positivas ni apoyo, su crecimiento emocional se vio atrofiado. La ausencia de guía lo dejó navegando el trauma solo, alimentando su patología. Las ideas de Vygotsky resaltan la necesidad de entornos protectores y una intervención temprana. Comprender estas dinámicas puede informar estrategias para prevenir futuras tragedias. El caso de Garavito desencadenó cambios legales y sociales radicales en Colombia. La indignación pública por su sentencia llevó a leyes de protección infantil más estrictas y penas más duras para los delitos sexuales. Se crearon unidades especializadas de aplicación de la ley para manejar casos que involucran a niños. El caso también impulsó programas de educación comunitaria e intervención temprana. El legado de Garavito es un recordatorio de la necesidad de vigilancia y acción para proteger a los niños. Aprendiendo del pasado, Colombia trabaja hacia un futuro más seguro para su juventud. La historia de Garavito es una poderosa lección sobre la necesidad de proteger a los inocentes. Sus crímenes revelan el impacto devastador de la negligencia y el abuso, y la importancia de la vigilancia. Las reformas legales son solo una parte de la solución. La conciencia y la educación comunitaria son vitales. Al fomentar la empatía y la vigilancia, podemos romper los ciclos de violencia. El caso nos llama a la acción colectiva para salvaguardar a los niños. Al reflexionar sobre la historia de Garavito, recordamos nuestra responsabilidad de nutrir y proteger a la próxima generación. Solo a través del esfuerzo unido podemos construir un mundo más seguro y compasivo.